En la remota frontera entre Rusia y Finlandia, algo preocupante está sucediendo. Mientras el mundo mantiene sus ojos fijos en la guerra en Ucrania, otra situación preocupante se está desarrollando silenciosamente más al norte en Europa. Las imágenes satelitales revelan considerables movimientos militares rusos cerca de la frontera con Finlandia. Los analistas militares occidentales estudian estas señales con detenimiento. Están observando con preocupación lo que podría representar un nuevo frente de tensión entre Rusia y la OTAN. ¿Quieres saber qué hay detrás de estas fotos? Una concentración de fuerzas militares rusas plantea preguntas sobre las intenciones a largo plazo de Putin. Varios informes indican que Rusia está expandiendo su presencia militar cerca de la frontera finlandesa, lo que sugiere que los planes estratégicos de Putin podrían extenderse más allá de la actual campaña en Ucrania. Este paso se da luego de que Finlandia dejó atrás décadas de neutralidad para sumarse a la OTAN, elección que Rusia no recibió bien. Para entender cuán peligrosa es esta situación, tenemos que mirar la historia entre estos dos países. Finlandia perteneció al Imperio Ruso hasta que logró su independencia en 1917. Pero esta libertad fue amenazada en 1939, cuando Stalin lanzó la Guerra de Invierno, invadiendo el país y exigiendo territorios estratégicos para alejar la frontera de Leningrado, que ahora es San Petersburgo. A pesar de la feroz resistencia de los finlandeses, que lucharon como leones en la nieve, el pequeño país se vio obligado a ceder. El Tratado de Paz ruso en 1940 tomó alrededor del 10% del territorio finlandés, incluyendo la región de Karelia y la segunda ciudad más grande del país, Vyborg. Casi 500.000 de finlandeses tuvieron que abandonar sus hogares. La herida de esta pérdida nunca sanó del todo. Durante la Guerra Fría, Finlandia adoptó una cuidadosa política de neutralidad para evitar provocar a su gigantesco vecino. Esta finlandización significó que a cambio de mantener su soberanía, el país se comprometió a no unirse a las alianzas militares occidentales. Pero cuando Putin invadió Ucrania en 2022, todo cambió. De repente, los finlandeses visualizaron su posible futuro. La invasión rusa alarmó a Finlandia. En mayo de 2022, con el apoyo de casi el 80% de la población, Finlandia solicitó unirse a la OTAN. En abril de 2023, se convirtió oficialmente en el 31º miembro de la alianza militar, una decisión histórica que rompió décadas de neutralidad. Y como se esperaba, esto enfureció al Kremlin. Ahora, en caso de despliegue de contingentes militares e infraestructura, nos veremos obligados a responder de manera recíproca y crear las mismas amenazas para el territorio desde donde se nos amenaza. La evidencia de lo ruso. La respuesta es clara y se acumula todos los días. Varios medios de comunicación informan sobre el aumento militar ruso en la frontera. El periódico Kyiv Independent reveló detalles alarmantes en un informe que muestra que Rusia está expandiendo drásticamente una base militar cerca de la ciudad de Petrozavodsk, a solo 160 kilómetros de la frontera con Finlandia. Esta base no es solo cualquier instalación militar, se está transformando en un nuevo cuartel general capaz de comandar decenas de miles de soldados, suficiente fuerza para formar la columna vertebral de un ataque a la OTAN. Imágenes satelitales muestran que Rusia está construyendo nuevos depósitos militares en la frontera con Finlandia y ampliando las vías férreas en el distrito militar de Leningrado. Estos no son meros trabajos de infraestructura. Son las arterias logísticas que alimentarán a las tropas, equipos y municiones a una fuerza expandida. El mayor Juha Kukula, un profesor en la Universidad Nacional de Defensa de Finlandia, describió bien el problema. Si ves que están construyendo nuevos ferrocarriles o renovando los antiguos, sería prudente empezar a prestar atención. Y no es solo Finlandia la que está en peligro. Letonia y Estonia, pequeños países bálticos que también limitan con el distrito militar de Leningrado, están igualmente amenazados. Según informes, este movimiento es parte de los esfuerzos de Putin para expandir el ejército ruso a aproximadamente 1.500.000 miembros activos. Donde antes había pequeñas brigadas en el distrito militar de Leningrado, los análisis indican la posibilidad de formar divisiones enteras, cada una con alrededor de 10.000 soldados. Las acciones rusas parecen transmitir un mensaje. A pesar de las pérdidas en Ucrania, el país mantiene la capacidad de reconstruir sus fuerzas.
Este proceso de refuerzo militar está ocurriendo a un ritmo que ha sorprendido a algunos analistas militares occidentales. Antes de la invasión de Ucrania, Rusia gastó el 3.6% de su Producto Interno Bruto en defensa. Este número ha subido al 7%. El enorme gasto en defensa ha sobrecargado la producción de armas del país y ha llevado a la apertura de nuevas fábricas militares. La producción se ha disparado. Esto se ve en el enfoque de Rusia en sus tanques de batalla principales, el T-90.000. En 2021, Rusia construyó alrededor de 40 de estos tanques al año. Ahora, según fuentes de inteligencia occidentales, está construyendo 300 al año. Durante gran parte de la guerra en Ucrania, los analistas se centraron en estos números en el contexto de las pérdidas rusas. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia perdió más de 10.700 tanques en la guerra para abril de 2023. Esto equivale a aproximadamente 3.576 tanques por año. Producir T-90 al año está lejos de ser suficiente para reemplazar lo que Rusia está perdiendo en Ucrania. Pero no necesita hacerlo. Y esto plantea preguntas interesantes sobre la estrategia militar rusa. ¿Es posible que el uso intensivo de equipos más antiguos en Ucrania permita a Rusia preservar sus sistemas más modernos? Según un informe de un oficial militar finlandés, muchos de los nuevos T-90 mal producidos no se están enviando a la guerra actual, sino que permanecen en territorio ruso, potencialmente esperando ser utilizados en otras situaciones estratégicas que el Kremlin considera prioritarias. La producción de artillería también está en aumento. Se espera que Rusia produzca un 20% más de cañones y municiones de artillería en 2025 en comparación con 2024. A esto se suma el flujo de artillería desde Corea del Norte, que envió al menos 200 sistemas de artillería de largo alcance a Rusia en febrero. Esta realidad se enfrenta a muchos informes que indican que Rusia se está quedando sin equipo. Todo indica que Rusia se está quedando sin el equipo antiguo que se utiliza en Ucrania. Sin embargo, confiar en estos arsenales soviéticos ha permitido a Putin reconstruir y crear equipo moderno, que pronto podría apuntar al resto de Europa. El general Christopher Cavoli, quien lidera las fuerzas estadounidenses en Europa, describió bien lo que está sucediendo, diciendo: el ejército ruso se está reconstituyendo y creciendo a un ritmo más rápido de lo que la mayoría de los analistas anticiparon. En su testimonio ante el Comité del Senado de los Estados Unidos en marzo, Cavoli dijo: de hecho, el ejército ruso, que soportó la peor parte del combate, es hoy más grande de lo que era al comienzo de la guerra. Algunos analistas señalan que la reestructuración militar rusa en la región puede ser parte de un reposicionamiento estratégico más amplio. En 2024, Rusia reorganizó sus distritos militares, incluyendo estructuras asociadas con la defensa de grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo. Los documentos indican que esta reorganización podría tener como objetivo concentrar más fuerzas rusas en su frontera occidental. Aunque el distrito militar de Leningrado no es una creación nueva, se observa un cambio en su uso. Los informes sugieren que donde antes había un número limitado de unidades militares, ahora hay preparativos para posiblemente alojar a miles de soldados adicionales en una región que limita con un país que recientemente se unió a la OTAN. Además de las actividades en el distrito de Leningrado, los informes indican desarrollos militares en otras áreas fronterizas rusas. Por ejemplo, se señala que el distrito militar de Moscú ha estado trabajando en la integración de rutas ferroviarias y carreteras con la infraestructura en Bielorrusia. Vale la pena recordar que Bielorrusia sirvió como base para parte de la operación rusa contra Ucrania en 2022. Esta integración logística con Bielorrusia, un país que limita con miembros de la OTAN como Letonia, Lituania y Polonia, sugiere un posible fortalecimiento de la capacidad militar de Rusia no solo en lo que respecta a Finlandia, sino que potencialmente apunta a otros frentes en Europa Oriental. En este sentido, un enfrentamiento entre Rusia y Finlandia sería el duelo más desigual en la historia militar moderna. Por un lado, tenemos a Rusia con 1.320.000 soldados activos, cifra que Putin planea expandir a 1.500.000.
Por otro lado, Finlandia con solo 24.000 soldados profesionales. Rusia tiene alrededor de 5.750 tanques de combate. Finlandia posee cerca de 200 tanques Leopard 2 de fabricación alemana. La ventaja rusa en vehículos blindados es abrumadora, más de 10 veces el número finlandés. En el aire, la disparidad es aún mayor. Rusia opera alrededor de 1.500 aviones de combate de ala fija y más de 500 helicópteros de combate. Finlandia solo tiene 62 Fa-18 Hornets. En el mar, Rusia tiene un portaaviones, más de 60 submarinos y 10 destructores. Finlandia no tiene embarcaciones en estas categorías, confiando únicamente en pequeñas corbetas y barcos de patrulla costera. Es fácil determinar el ganador de una batalla directa al ver estos números. Pero aquí hay un punto importante. Este enfrentamiento no sería una batalla directa. Detrás de estos números modestos, Finlandia tiene un secreto que hace dudar a Putin. La estrategia de Finlandia de nación en armas significa que aunque su ejército permanente es pequeño, el país puede movilizar una fuerza impresionante en caso de guerra. Gracias al servicio militar obligatorio para hombres, Finlandia tiene hasta 870.000 reservistas entrenados, de los cuales alrededor de 280.000 podrían ser movilizados rápidamente. Este modelo, similar al de Israel o Suiza, es uno de los pilares de la estrategia de Finlandia para disuadir invasiones, compensando la desventaja numérica inicial contra Rusia. Además, Finlandia ha invertido fuertemente en artillería, presumiendo de la artillería más poderosa de Europa Occidental. Hay aproximadamente 1.500 sistemas de armas de artillería, incluyendo 700 obuses, 700 morteros pesados y alrededor de 100 lanzacohetes múltiples. Pocos países europeos tienen una cantidad similar de piezas. De hecho, Finlandia posee más artillería pesada que la mayoría de los principales miembros europeos de la OTAN. Y hay más. Finlandia conoce su terreno como nadie más. Su ejército es altamente defensivo, capaz de operar en bosques y climas árticos, con unidades ligeras de esquiadores y equipos de francotiradores experimentados en factores de guerra de guerrillas invernales que complicarían aún más una ofensiva rusa. En diciembre de 2021, Finlandia firmó un contrato para adquirir 64 cazas de quinta generación F-35A de los Estados Unidos, que comenzarán a ser entregados a partir de 2026. A mediano plazo tendrá una de las flotas de cazas más modernas de Europa. Mientras Rusia está expandiendo sus fuerzas en la frontera finlandesa, Finlandia está respondiendo fortaleciendo su defensa de todas las formas posibles. El país se ha comprometido a aumentar el gasto al 3% de su Producto Interno Bruto para el año 2029, lo cual es 1% más alto que la recomendación de la OTAN. Esto es impresionante, aunque aún solo es aproximadamente la mitad del gasto militar de Rusia en términos de Producto Interno Bruto. Para complementar estos gastos, Finlandia está construyendo impresionantes defensas físicas. Se están erigiendo nuevas vallas fronterizas de hasta 4 metros de altura con alambre de púas en la parte superior, equipadas con cámaras de visión nocturna, sensores y altavoces. El gobierno finlandés incluso está considerando revocar su adhesión a los tratados internacionales que prohíben las minas terrestres para usarlas en la defensa del territorio. En el ámbito civil, Finlandia destaca por sus preparativos de defensa civil. Hay miles de refugios subterráneos contra bombas dispersos por las ciudades solo en Helsinki, la capital. Los refugios pueden albergar a toda la población de 600.000 habitantes. Estos refugios están subterráneos y se utilizarán para protección en caso de una guerra nuclear. Finlandia incluso ordena a sus ciudadanos mantener cajas de emergencia con suministros que incluyen agua embotellada, gasolina y alimentos no perecederos. El concepto de una futura guerra con Rusia se está incorporando en la estructura del país. En resumen, Finlandia ha adoptado una postura de defensa total, que involucra no solo fuerzas armadas modernas y numerosas reservas, sino también resistencia civil y mejoras fronterizas. Aunque su poder militar absoluto es mucho menor que el de Rusia, Finlandia ha buscado aumentar el costo y la dificultad de cualquier aventura militar en su territorio.
Pero el verdadero disuasivo para Putin no son las defensas de Finlandia, por impresionantes que sean. Reside en un pedazo de papel firmado en Washington en 1949, el Tratado del Atlántico Norte. Si ocurriera una acción militar rusa contra Finlandia, entraría en juego el artículo 5 del Tratado de la OTAN, el compromiso de defensa colectiva. Los 31 países de la OTAN, incluyendo potencias nucleares como los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, serían llamados a responder militarmente en defensa del territorio finlandés. A diferencia de Ucrania, que no es miembro de la OTAN y por lo tanto no tiene la garantía automática de defensa de la alianza, Finlandia ahora está protegida por este mecanismo de seguridad colectiva. Los expertos en seguridad internacional señalan que un enfrentamiento en esta región podría potencialmente escalar a un choque directo entre la OTAN y Rusia, con serias implicaciones para la estabilidad europea y global. Y si crees que esta posibilidad es remota, considera esto. Los funcionarios rusos ya han dado indicios preocupantes sobre sus intenciones. El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, declaró que Rusia debe estar preparada para un conflicto con la OTAN en la próxima década. Rusia ya ha intentado desestabilizar a Finlandia facilitando la inmigración ilegal, algo que las autoridades finlandesas ven como represalia por unirse a la OTAN. Estas tácticas permanecen por debajo del umbral de la guerra abierta y podrían ser vistas por el Kremlin como una forma de castigar a Finlandia sin provocar la respuesta militar de la OTAN. Hacer la vida difícil para los finlandeses sin una escalada militar, por ejemplo, con bloqueos económicos o demostraciones de fuerza en la frontera, podría ser la ruta preferida del Kremlin en este momento. Pero ¿qué pasa si no lo es? La respuesta a esta pregunta podría determinar significativamente el futuro panorama de seguridad no solo de la región, sino en toda Europa. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Crees que la operación especial de 3 días de Putin, como le gusta llamarla, se extenderá al resto de Europa? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete. Hasta la próxima.